Listo. Ok, pues les doy la más cordial bienvenida a esta ya nuestra séptima charla de este ciclo del semestre A22 de nuestro seminario Charlas de Física Educativa. Y bueno, pues tenemos hoy el honor de contar con un profesor externo a nuestro posgrado. Ya saben que al menos una vez al semestre tenemos un invitado externo a las situaciones internas de nuestro posgrado. Y en este caso es el doctor Francisco Aceves del ESIME Zacatenco, en conjunto con su colaborador, el doctor Genaro Hernández de la Escuela Superior de Medicina, también del propio instituto. Pues la charla que nos va a dar creo que es algo muy interesante para las cosas que nosotros trabajamos en nuestro posgrado. Y es el título, pues es un nuevo modelo neuroeducativo para el IPN. Le agradezco mucho, doctor Francisco, y sin más preámbulos, sin tanto protocolo, le dejo el espacio para que inicie, por favor, y nuevamente, pues agradeciéndole mucho su buena disposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Mario Humberto Ramírez. Bueno, pues me presento, soy el doctor Francisco Javier Aceves Hernández. Actualmente trabajo en la sección de estudios de posgrado de investigación de la ESIME Zacatenco en un posgrado de ingeniería de sistemas. Estamos en especialidad, maestría y doctorado. Y dentro de nuestra actividad ahí promovimos un diplomado que se titula Salud Sistémica Sustentable, que originalmente estaba programado para impartirse de manera presencial, pero debido a la pandemia, que desde 2020 inició en marzo, 18 de marzo para ser más exactos, entonces tuvimos que improvisar y ajustarnos y la tuvimos que dar en línea, ¿no? Entonces, de eso que originalmente pues fue molesto, que fue difícil, porque yo no soy experto en esto de las TICs, y sobre la marcha fuimos aprendiendo, pero repito, dentro del lado malo pues de la improvisación y todo, nos permitió incluir aspectos de neuroeducación, que es el tema que queremos abordar aquí, y que pues nos permitió inclusive proponer un nuevo modelo neuroeducativo para el IPN, ¿no? Y utilizando como ejemplo este diplomado que nosotros dimos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a permitir presentarles esa presentación en PowerPoint que son alrededor de 15, 18 diapositivas, en el cual exponemos el problema que, bueno, vamos a diagnosticar primero el problema de muchas de las carreras que se imparten a nivel del Instituto Politécnico Nacional y de todas las demás universidades, no, no somos la excepción, casi todas tienen más o menos la misma serie de deficiencias y que nosotros nos permitimos sugerir algunas mejoras basadas en nuestra experiencia y en lo que ya se conoce de neuroeducación, ¿no? Entonces, con todo gusto, les voy a contestar las preguntas al terminar la presentación, ¿no? Entonces, vayan anotándole, si tienen alguna duda, va a venir el periodo de preguntas después. Entonces, me permito compartirles ahorita la presentación de PowerPoint. No sé si lo alcanzan a ver, el título. Sí, todo sin problema, doctor, adelante. Sí se ve, bueno. Ok, ya lo mencionó el doctor Mario Humberto Ramírez. El título que le pusimos es un nuevo modelo neuroeducativo para el IPN, un ejemplo práctico vigente. Su servidor Francisco Javier Aceves Hernández de ESIME Zacatenco y el doctor Genaro Hernández y Flores de la Escuela Superior de Medicina. Los temas que vamos a incluir son, por un lado, una pequeña introducción, luego el diagnóstico de la problemática de la educación que nosotros vemos. Inmediatamente proponemos el nuevo modelo neuroeducativo, el cual va a implicar cierto cambio de paradigmas y ciertos requerimientos, porque no se va a dar en automático. Y luego vamos a aterrizar con el ejemplo práctico que les dije del diplomado, ¿no? Y algunas conclusiones, recomendaciones y la bibliografía básica. Bien, esto lo escribimos desde el año pasado y no había tenido oportunidad de presentarlo, que les agradezco que aquí me hayan abierto la oportunidad para mostrarlo. Y sigue, la pandemia de COVID-19 sigue vigente, no se sepan, estamos ya en la quinta
Hola, acabo de leer ayer un reporte que al menos en la Ciudad de México ya hubo un incremento de 111% del número de infectados registrados, y eso parece que está creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, es una grave problemática a nivel mundial, a nivel país y a nivel de nuestra institución. A nivel mundial, porque se demuestra que nosotros como humanos somos muy frágiles. De hecho, hay un libro de Desmond Morris, El mono desnudo, que habla de eso, ¿no? Que nosotros, en comparación de otras especies vivientes, como los gorilas y demás, pues ni tenemos pelo, por eso se llama el mono desnudo, ni tenemos la fuerza, en fin, estamos muy desprotegidos. Pero gracias a ese factor, como que eso ayudó a que desarrolláramos más nuestra inteligencia y gracias a ello, pues pudimos desarrollar ciertas estrategias que nos han permitido sobrevivir, y no únicamente eso, sino ser la especie dominante sobre la superficie de la Tierra. Pero eso es un peligro a la vez, ¿no? El exceso de capacidad también destructiva también nos puede destruir. Y a nivel país, también hemos descubierto que el nivel de salud pública es muy deficiente. De hecho, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva que México es uno de los países con mayor índice de letalidad del COVID. Es decir, causa por número de infectados, andamos en el cuarto o quinto lugar, siendo el primer lugar una experiencia en un barco, que ahí fue de las primeras y pues sí, se murieron casi la mitad. Y aquí en México, afortunadamente, no estamos muriendo la mitad, pero sí alrededor del 5%, lo cual es sumamente alto, cuando el promedio en general es del 2%. Entonces, eso, según lo que estamos enseñando en este diplomado, está muy relacionado con otra epidemia que en México le llaman epidemia de sobrepeso y obesidad, que viene correlacionado con algunas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer y otras, ¿no? Entonces, eso nos dio la idea de armar un diplomado para pues, concientizar a la gente y capacitarla para que pueda resolver primero esta epidemia. Y al resolver esa epidemia, podemos también tener un sistema inmune mucho más fuerte que nos ayude a resistir la pandemia del COVID y cualquier otra que llegara, ¿no? Y a nivel institucional, porque vemos, con pesar, que el IPN no está contribuyendo suficientemente a la prevención de estas enfermedades y ha perdido liderazgo en la generación y transmisión de conocimientos útiles, ¿no? Entonces, por ello, pues sí, nos preocupa a algunos y estamos proponiendo algunas alternativas. Bueno, aquí está esta gráfica, muestra, esto se lo voy a dejar acá al doctor Mario Humberto, por si quieren luego con calma consultar las bases o checar los datos, ¿no? Estos van variando. Originalmente estábamos como en segundo o tercer lugar. Afortunadamente ya, bueno, afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, algunos países nos están desbancando como Perú, ¿no? Pero bueno, eso no debería darnos mucho gusto. O sea, simplemente que estamos mal, igual que los peruanos, igual que otros países. Entonces, era lo que les decía, que la epidemia de sobrepeso y obesidad debilita nuestro sistema inmune y eso, cualquier enfermedad que nos ataque extra, pues nos da el traste y por eso el alto índice de letalidad. Entonces, eso por el lado de la salud. Por el lado de la educación, los egresados, tanto de las carreras del Poli como de algunas otras universidades y tecnológicos, pues es muy deficiente, ¿no? Generalmente no están capacitados para solucionar rápida y adecuadamente las problemáticas importantes actuales y del futuro. No saben trabajar en equipo, que eso es una deficiencia. Somos a veces demasiado personalistas y eso, pues obviamente tenemos limitaciones y no podemos avanzar igual de rápido. Que si lo hiciéramos en un equipo inter o transdisciplinario que ayuda a que todo el mundo, que se crea una sinergia
que lo hace más productivo y más rico y más rápido y más todo, ¿no? Entonces, eso pues, hay que aprender a trabajar en equipo. El nivel de cultura general y de capacidad de comunicación también es muy reducido. He estado leyendo los programas de algunas universidades de Estados Unidos, por ejemplo, y ahí hablan de que el primer año, o a veces hasta año y medio, se dedican mucho a leer cosas de cultura general, a que se sepan expresar tanto oral como por escrito, les fomentan que actúen en obras de teatro, en fin, a que desarrollen su capacidad de comunicación. Y hasta el segundo o tercer año es cuando empiezan a trabajar ya los temas específicos, ¿no? Eso ayuda mucho a que la capacidad de comunicación sea muy alta y es muy buena, ¿no? Entonces, pues aquí también nos falla, o sea, desgraciadamente, sobre todo en carreras técnicas, tenemos tendencia a subestimar el papel de las humanidades, ¿no? De las otras disciplinas que son muy necesarias para comunicarnos, ¿no? Luego viene dentro del diagnóstico otras características, que mucho de lo que aprendemos ya es obsoleto. En lo que se desarrolla los nuevos conocimientos, en lo que se imprimen libros y en lo que nos llega, la mayoría de los programas, hablo por la ESIM, para que no se sientan a venir a las demás escuelas, son de hace 20, 30 años, lo cual ya es obsoleto, por un lado. Y por otro, repetimos pues las mismas formas de trabajo y todo, porque bueno, así nos enseñaron, ¿no? Yo cuando empecé hace 50 años, justamente estoy cumpliendo 50 años de que empecé a dar clase, pues repetía los mismos errores de mis maestros y yo no cuestionaba nada. Dije, pues si así me enseñaron, pues así voy a enseñar yo. Y ya después con el tiempo, pues me di cuenta que eso no es lo mejor. Entonces, hay que actualizar, tal vez con los conocimientos de la neuroeducación, nuevas estrategias, nuevas técnicas para poder ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso por un lado. Por otro, faltan valores éticos de solidaridad con los congéneres y con el medio ambiente, porque nos educan en un medio muy competitivo, en el cual nos dicen, no, tienes que ser el número uno, casi al estilo americano, ¿no? American Way of Life, en el cual si eres el número uno, ya la hiciste en el mundo, y si no, pues ya no la hiciste. Y no es cierto, o sea, puede dejarnos mayores beneficios ser cooperativos más que competitivos. Y bueno, hay una discusión muy fuerte en este sentido, porque acá en el Instituto Politécnico Nacional, en épocas pasadas, una directora que tuvimos, ella fomentó mucho lo de las competencias y todo eso. Y aparentemente eso es bueno, pero a la larga no es tan bueno. Entonces, también hay que cambiar eso, hay que ser más solidarios, más que competitivos. Y un dato muy importante es que la mayoría de los egresados no trabajan en los temas que estudiaron. ¿Cuántos hay ahorita? Bueno, sobre todo por la crisis, que estudian cualquier licenciatura y luego andan trabajando de choferes o qué sé yo, ¿no? De algo que ni siquiera tenían idea de eso. Y son datos no tan recientes, pero siguen siendo vigentes. Bueno, es lo que encontré yo de datos de que no trabajan en lo que estudiaron. Otra parte del diagnóstico es que, acá estoy repitiendo un poco, muchos de los temas que se imparten son obsoletos y ya no sirven para las situaciones actuales. El modelo de desarrollo sustentable, que eso sí es vigente, no se toma en cuenta para el diseño y aplicación del modelo educativo. Ahorita tenemos las metas primero fue las metas del milenio, que en el año 2000 se fijaron para el 2015 a nivel de la ONU, y que afortunadamente la mayoría de las metas se logró, por ejemplo, reducir la pobreza absoluta en un 50%, ¿no? Y ahorita para el 2030 se tienen las nuevas metas del desarrollo sostenible, en el cual pues quieren llegar al 100%, eliminar al 100% la pobreza absoluta. La pobreza absoluta es la que a veces no tienen ni para comer, entonces que sí, por lo menos todo el mundo tenga el alimento asegurado, un lugar donde vivir, etcétera. Y entonces ahorita ese tipo de metas sería muy importante incorporarla en los programas de estudio, y pues no, hasta donde yo sé no se está incorporando, ¿no?
Y en realidad lo que se enseña más son hábitos, habilidades y actitudes y capacidad innovadora. En eso no se hace tanto énfasis y por lo tanto pues no se logra desarrollar, a menos que pues cada quien por su cuenta intente hacerlo, ¿no? Pero lo ideal sería que sí se incorporaran estos objetivos dentro de la planeación de las carreras. Otra parte del diagnóstico es que no toman en cuenta los avances de las neurociencias, en especial de la neuroeducación o neuroaprendizaje. Un ejemplo, y eso también lo podemos abordar más adelante en las preguntas, es que el ciclo circadiano influye mucho en la capacidad que tiene uno para aprender nuevas cosas. Hicieron unas pruebas en Inglaterra que materias tan difíciles como las que ustedes dan, ¿no? Física, matemáticas y demás, si las dan a las primeras horas del día o las últimas horas del día, ya el ciclo circadiano generó algunas enzimas que nos están aletargando o que estamos todavía dormidos en la madrugada, en la mañana a las 7 de la madrugada, o a las 9, 10 de la noche, pues ya nos estamos durmiendo. Entonces, por más que queramos aprender, por más que queramos estudiar, ya no se puede. O sea, nuestras enzimas y demás ya no nos ayudan. Entonces, descubrieron que la mejor hora para enseñar estas materias difíciles es a partir de las 10 de la mañana, a las 11. Ahorita estamos en una hora ideal. Espero que todo el mundo esté bien despierto y pueda poner atención y aproveche el mensaje que se le está dando ahorita, ¿no? Entonces, ese experimento, que sería bueno validarlo aquí en México también, ver que esas materias difíciles se programen para horas de plena luz, de que todo el mundo está despierto y consciente y atento, y las otras materias, pues darlas en los otros horarios, las materias que no sean tan importantes, ¿no? O tan difíciles, ¿no? También a la hora de dosificar las unidades de aprendizaje, o sea, las materias, tomar en cuenta los periodos de atención. Normalmente los niños le pueden dedicar 5 minutos a cualquier tema y luego se aburren, son muy inquietos y, bueno, la mente de por sí es muy inquieta. Y entonces necesitan a los niños, sobre todo, cada 5 minutos darles o un nuevo mensaje, o un nuevo escenario, un nuevo algo, para que vuelvan a poner atención y pues logren aprender algo. A los jóvenes en general, pues tardan 15 a máximo 20 minutos, ¿no? Creo que por eso la duración de las ponencias en los congresos anda entre 10, 15 minutos, máximo 20, porque efectivamente llega un momento que dicen, no, ya hablo demasiado de este tema, ya vamos a cambiar de tema. Y es inconsciente. Los adultos también, ya los profesionistas y demás, también tardan más o menos 15 minutos, y por eso los resúmenes ejecutivos, las presentaciones en las salas de juntas y demás, les dicen máximo en 15 minutos debes de hacer tu presentación. Igual que los exámenes, ¿no? Generalmente los exámenes de titulación, ya sea de licenciatura o de posgrado, también se les da de 15 a 20 minutos y bueno, algunos se exceden, pero el periodo de atención normalmente es eso. Entonces debería uno de dosificar la información de esa manera, ¿no? Y también hay otro que ahorita recordé, hay una técnica que le llaman Pomodoro en inglés, en español equivale a la técnica tomate de jitomate, pero yo, haciendo un juego de palabras, le pongo tómate un descanso, un break, cada 20, 25 minutos, estirarse. Es muy bueno estirar los músculos y dejar de estar viendo la pantalla o estar haciendo lo que esté haciendo uno, con el fin de estirar los músculos. Es muy bueno inhalar, exhalar fuerte e inclusive relajarse. Eso ayuda a que uno vuelva a recargar baterías y pueda uno pues volver a poner mucha atención, ¿no? Lo que les decía, los ciclos de atención, es muy importante todo eso, ¿no? Entonces, ya aquí, bueno, estoy un poco redundando en que los temas generalmente son obsoletos y aburridos y no son útiles para lo que realmente necesita la humanidad, ¿no? Y el país en particular. Entonces, debemos de replantear inclusive muchos temas que se ven en las materias, ¿no? A nivel global, podemos resumir que el modelo
actual educativo tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, muchos maestros y alumnos llegan desmotivados, desvelados, desnutridos, con poca energía, lo cual incide en el bajo nivel de eficiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje y reprueban mucho o desertan, ¿no? Pero es una parte estructural, una parte sistémica que, repito, está mal planteada y debería de corregirse eso. Los niños, por ejemplo, cuando llegan sin desayunar, dicen que el desayuno es el alimento más importante del día. Todos son importantes, pero bueno, ese debe estar muy bien equilibrado para que lleguen con energía, lleguen con plenitud de energía y de interés para poder aprender. Entonces, si no desayunan, si se desvelaron, si tienen algún problema personal o emocional, pues obviamente por más que el maestro hable y diga y todo, pues no van a hacer mucho caso. Entonces eso es estructural y debe de corregirse, ¿no? Por otro lado, hay que reconocer, muchos maestros no están suficientemente capacitados, es decir, saben mucho de su tema, eso nadie se los discute, pero no saben cómo transmitirlo, cómo incentivarlo, cómo despertar el interés o inspirar a los alumnos para que tengan deseos de aprender. Entonces, una cosa es saber un tema y otra es saber enseñar el tema. Y eso como que también falta mucho, ¿no? También el aprendizaje por memorización, que desgraciadamente abunda demasiado, no tiene eficiencia porque también está demostrado que lo que aprende uno en un día, quiere uno recordar al día siguiente, quizás se acuerde uno de la mitad. Y eso sí entró por varios de los sentidos, ¿no? Lo vimos, lo escuchamos, lo escribimos o inclusive lo manipulamos. Entre más sentidos utilicemos, se refuerza más el conocimiento y puede ser que uno se acuerde más al día siguiente. Pero si eso no se repasa cada cierto tiempo, al cabo de 1 o 2 semanas ya prácticamente no se acuerda uno de nada, ¿no? Entonces, de nada sirvió haber aprendido algo si luego no se puede recordar, ¿no? Entonces, eso hace que prácticamente las carreras pues, sean obsoletas. Entonces, las recomendaciones, ya para ir aterrizando, que, por ejemplo, es mejor aprender a aprender y mantenerse actualizado en el mundo tan cambiante. O sea, memorizar datos, ¿no? De que somos 125 millones de habitantes en el país. Pues eso es válido quizá para el día de hoy, suponiendo que sea correcto el dato, ¿no? Ahorita lo estoy inventando. Mejor cuando tengamos una duda, nos vamos a Doctor Google y le pedimos a ver cuál es la población actual de tal país, ¿no? En fin, memorizar datos concretos no vale la pena. Lo que vale la pena memorizar son las habilidades o los hábitos para poder recapturar uno de los datos actualizados, ¿no? Para diseñar las carreras, pues debemos diseñar para el futuro. Si bien es cierto que nadie conoce el futuro, sí podemos diseñar el futuro, un futuro deseable en el cual todo el mundo tengamos oportunidad de desarrollarnos, todo el mundo tenga oportunidad de comer y vivir dignamente, de desarrollar su potencial creativo y social, etcétera, ¿no? Un desarrollo sustentable deseable, y eso casi no se toma en cuenta a la hora de diseñar las carreras. Ya no insistir tanto en memorizar datos, porque los datos cambian de un momento a otro, que en todo caso sepan cómo consultar los datos de información, que repito, ahorita con el internet es muy fácil, y entonces de esa manera siempre vamos a estar actualizados. Y para concluir, es mejor diseñar un modelo educativo que nos permita hacer de nuestro país y planeta un mundo mejor en todos los aspectos, más sano, más justo, más pacífico, más sustentable y más feliz. Ya estoy casi terminando. Una herramienta muy importante sería el modelo neuroeducativo, para el cual hay que cambiar paradigmas que nos harían más eficaces y más sustentables, ¿no? Entonces, de acuerdo a los avances de las neurociencias, de la cual es una derivada de la neuroeducación, para obtener mejor nivel de aprendizaje y de retención de lo aprendido, los estudiantes deben tener los siguientes aspectos. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser afectivo y efectivo. Utilicé mucho el libro de Francisco Muro que se llama
Mora que se llama Neuroeducación y que tiene como subtítulo Solo se aprende lo que se ama. Antes no le daban importancia a las emociones y finalmente se dieron cuenta de que sí, si queremos algo, tenemos una motivación fuerte, amamos el conocimiento, somos curiosos por naturaleza, entonces sí nos va a motivar para que aprendamos, para que le dediquemos tiempo y esfuerzo y podamos, mediante ciertas técnicas que hay para retención de información o de habilidades, poder memorizar o lo que sea necesario memorizar o adoptar ciertos hábitos que sean necesarios adoptar y de esa manera vamos a tener una alta eficiencia en el proceso de aprendizaje, ¿no? Otro que ya mencioné es el de los ciclos circadianos, en los cuales se deben de programar los horarios de ciertas unidades de aprendizaje o ciertas materias complejas, lo que se debe de enseñar a esas horas, ¿no? Repito, lo de física, matemáticas, química y demás, debe ser después de las 10 de la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde, que bueno, estamos en plenitud de atención. Ya después de comer, sobre todo en la tarde, ya, al menos a mí me baja mucho el nivel de atención y ya prefiero hacer otras cosas y no tanto estudiar, ¿no? Y una que quizás sea la más importante, el docente, o sea, el profesor debe ser un apasionado, alguien que está convencido de que lo que hace es importante y debe transmitirles esa pasión, esa inspiración a los estudiantes para que ellos se motiven y empiecen a estudiar, ¿no? Eso es contagioso. Hay la teoría también en la neuroeducación de que la imagen reflejo, la imagen espejo es muy importante. Si el alumno ve que el maestro se comporta de cierta manera, consulta ciertos libros, tiene ciertos hábitos, instintivamente los alumnos lo imitan. Entonces, como dicen, hay que predicar con el ejemplo, no tanto hagan lo que yo digo, sino hagan lo que hago, ¿no? Porque muchos maestros son al revés. Dicen, no, hagan lo que yo les digo, aunque no hagan lo que yo hago, ¿no? En fin, eso es básicamente el modelo neuroeducativo, que también tiene otros paradigmas. Por ejemplo, resaltar la activación física. En primaria sí les dan que una hora de educación física cada 2, 3 días. Debería haber una hora diaria y no nada más en educación preescolar o escolar primaria y secundaria, sino a todos los niveles. Acá muchos estudiantes de licenciatura, de posgrado, pues no, agarran otros hábitos y ya casi no hacen activación física. Conste que digo activación física y no deporte, porque muchos dicen, no, es que para el deporte hay que armar un equipo, hay que entrenar ciertas horas. No. Cada quien a nivel personal, a la hora que pueda y con los recursos que tenga, que camine, por lo menos. Caminar creo que donde quiera se puede. Si puede correr, pues mejor, es más efectivo, más rápido. O bien estiramientos y todo eso que también ayudan mucho. Entonces eso es ineludible, hay que hacer a diario, pues como dicen las campañas, mínimo media hora de caminar, pero si pueden correr mejor, o si pueden hacer otro tipo de actividades mejor. Eso es bien importante. También otro que es importante utilizar es lo que le llaman ejercicios de meditación o de mindfulness en inglés, que es concentración plena y que no requiere muchos recursos. Simplemente es buscar un lugar aislado donde nadie lo interrumpa a uno, donde uno se pueda sentar cómodamente, puede ser en el suelo, puede ser en una silla o inclusive hasta acostado, y que cierren los ojos y se concentren en su respiración. Inhalar y exhalar lentamente para que se relaje la mente, para que nos haga estar conscientes en el aquí y ahora y que entremos en otra fase de ondas cerebrales que le llaman ondas alfa o beta y que son las mejores para aprender y para poner atención y para todo en la vida, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ahorita en la escuela, entonces eso valdría la pena hacerlo. Si gustan, al ratito hacemos algún ejercicio de esto, ¿no? También hay que realizar descansos activos cada media hora, la técnica del tómate que les dije, del pomodoro, y que evita que estemos tanto tiempo sentados. Se ha descubierto que el hecho de estar prácticamente todo el día sentados nos deteriora, nos atrofia ciertos músculos
y nos hace ser menos eficientes en nuestro proceso educativo, ¿no? Entonces, cada media hora pararse. Si tienen que escribir, sí es necesario estar sentado, pero por ejemplo, cuando hablen por teléfono, cuando hablen con los compañeros, qué sé yo, es mejor estar de pie y si es posible caminando. Así se ejercitan los músculos y logran volver a oxigenar el cerebro y ser más eficientes la siguiente media hora, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, fomentar el trabajo de equipo, ya lo dijimos, es sumamente importante que aprendamos a trabajar en equipo y que eso facilita que los alumnos aprendan y se enseñen entre sí. Yo en lo personal descubrí que aprendí bien las materias que doy hasta que las di. Según yo sí sabía, pero el hecho de prepararla para enseñarle a alguien, yo mismo me hacía preguntas, ¿y qué tal que me pregunten esto? Entonces yo mismo buscaba la posible respuesta y sí, a veces sí me preguntaban, oiga, ¿y esto por qué? Entonces yo ya la sabía. Y si no la sabía, pues era lo suficientemente honesto para decirles, ¿saben qué? Nos lo llevamos de tarea. Yo me incluyo. Y ustedes también búsquenle por aquí, búsquenle por acá. Porque, repito, hay que inspirar, estimular al alumno para que él busque respuestas por sí mismo. Así construye su propio conocimiento y esta es la teoría constructivista de la educación que es la que mejor funciona, ¿no? Por otro lado, el docente, el profesor, debe estimular y acompañar a los alumnos para que investiguen y duden de todo, ¿no? El método moderno, el método que inauguró o que inventó Descartes de la duda metódica. En el medio científico hay que dudar de todo y hay que tratarlo de verificar por sí mismo si es posible y si no, bueno, a través de otros medios para que pues uno esté más o menos seguro de lo que dice y hace, ¿no? Entonces, es muy importante pues enseñarlos a los alumnos y uno mismo, pues alguna duda, saber dónde buscar, cómo encontrar y cómo validar esa información. Eso es básico para el método científico, ¿no? Y por último, recordar que más vale poco pero bueno. Es decir, muchos maestros, yo cuando empecé en licenciatura hace 50 años, yo tenía que cumplir por lo menos con el 80% del programa. Y sí, lo cumplía, pero luego me daba cuenta que pues cumplíamos en cantidad, pero no en calidad. Los elementos básicos a veces no le dedicábamos tiempo y por lo tanto no podíamos estar seguros de que habían aprendido lo que debían de haber aprendido. Entonces yo creo que debemos concentrarlo en lo realmente esencial, repito, son los hábitos de estudio, los hábitos de trabajo y que la información en sí, recordar datos específicos no es tan importante porque eso cambia cada rato y es mejor saber cómo lo puede uno aplicar en la vida real, ¿no? Y después de esto, otro cambio de paradigma es que debemos de llegar a un paradigma principal que no sea la adquisición, retención de información, sino adquisición y retención de hábitos y habilidades para conseguir la información confiable más reciente y capacidad para aplicar dichos conocimientos y habilidades en solución de problemas reales, actuales y o futuros. O sea, repito, no sabemos cómo va a ser el futuro, pero sí lo podemos diseñar. Y otro cambio de paradigma es que se debe de propiciar la adquisición, retención de conocimientos y habilidades para adaptarse a las situaciones cambiantes o para propiciar el cambio hacia un modelo de desarrollo sustentable o sostenible. Fomentar el conocimiento, adquisición y aplicación de valores éticos es bien importante. Aquí el país estaba muy mal por tanta corrupción, ahorita ya están luchando contra ello, no quiere decir que ya se haya logrado, pero es un cáncer, la corrupción es un cáncer que se estaba llevando al atolladero al país y ahorita afortunadamente estamos un poco redireccionando esto, ¿no? Entonces eso para que se haya una mejor distribución justa y equitativa de los beneficios de nuestra sociedad. Por otro lado, estimular adquisición de hábitos higiénicos, hábitos saludables, lo cual por un lado nos da un mejor nivel de calidad de vida y de salud de los estudiantes, así como de sus familiares y amigos. Y tener la capacidad de evaluar el desempeño de los docentes, bueno, igual que los estudiantes, para que en caso de necesidad pues, se tomen las medidas adecuadas, ¿no? Y ahora, para alcanzar este modelo, yo estoy proponiendo que en cada unidad de aprendizaje, perdón, en cada unidad administrativa, obviamente a nivel de todo el instituto, pero eso se tiene que aterrizar en cada escuela,
es que se formen equipos de trabajo que van a tener un líder. Generalmente así se trabaja en equipo, siempre va a haber un líder que no es el que hace todo el trabajo, sino el que organiza, el que anima, el que inspira y guía la actividad de los demás, ¿no? Un poco lo que está haciendo aquí el profesor Mario Humberto Ramírez con los demás maestros y con los demás alumnos, un poco encauzarlos para que canalicen el trabajo y se logren resultados interesantes, ¿no? Por un lado, hay que tener suficiente conocimiento de disciplinas tan diversas como la ingeniería, educación, ciencias sociales, etcétera. Por otro, tener energía para mantener el ritmo de trabajo durante quizá un largo periodo, tener la motivación y disponibilidad y los recursos para lograr esos objetivos y tener el apoyo de la institución, porque nada ganan con desarrollar un buen modelo, etcétera, y a la hora de la hora, pues no, ¿sabes qué? No le interesa al director general, entonces por lo tanto no se aplica. Entonces eso es muy importante. Y los miembros del equipo, es decir, los que apoyan al líder, deben de tener las siguientes características: tener ánimo, actitud, deseo y disponibilidad para trabajar en equipo, dominar su tema, porque se va a dividir la investigación y el trabajo en varias disciplinas, pues que manejen bien esa disciplina, pero al mismo tiempo sepan trabajar en equipo transdisciplinario, deben tener disponibilidad de tiempo y energía para realizarlo, resistencia, resistencia en el buen sentido, no resistencia a oponerse al movimiento, sino que resistan, que sean fuertes, suficientes para trabajar durante un cierto tiempo, y la motivación y deseos, porque sin motivación no se puede hacer nada, ¿no? Y ya vamos a terminar casi. El ejemplo de aplicación es el que les decía. Impartimos durante el año escolar, agosto del 2020 a junio de 2021, el diplomado titulado Salud Sistémica Sustentable, en el cual se impartieron temas de gran importancia y de aplicación en la vida diaria de los participantes, tales como hábitos higiénicos en alimentación y nutrición, en activación física, en relajación y descanso, entre otras. Se trabajó en equipos transdisciplinarios para que aprendieran a trabajar. Yo antes nunca había trabajado haciendo equipos de los trabajadores. Éramos 25 alumnos y 2 maestros. Entonces iba a estar muy difícil darle atención personalizada a cada quien, y ahí se nos ocurrió, y vimos que había bastante literatura, y organizamos equipos de cinco personas, ¿no? Eran 25 los alumnos, los dividimos en 5 por 5, 25, y luego los fuimos intercambiando en los módulos, que fueron 6 módulos. El último era nada más de integración en su trabajo terminal. Ese no trabajaron interdisciplinariamente, pero en los otros 5 sí, y se conocieron prácticamente todos. Entonces, todos aprendieron de todos y se logró un buen equipo, digamos, un buen equipo de equipos. Entonces, se les pidió que todo lo que aprendieran lo aplicaran. O sea, por ejemplo, qué alimentos eran deseables, todo, se les pidió que lo aplicaran. O sea, que comieran, que es bueno comer tal cosa, el cúrcuma o el jengibre, en fin, cosas que normalmente no se comen. Bueno, ¿saben qué? Es muy bueno, pruébenlos así, y aprendieron a comer cosas nuevas, cosas útiles, ¿no? En cuanto a ejercicios igual, ¿saben qué? Les dábamos clase en línea de algunas prácticas como yoga, karate, y etcétera, y les animamos a que probaran otros, además de caminar y correr, algún otro, activación física que fuera de su interés. Ahorita hay mucho material en YouTube, entonces les dijimos, mira, por aquí puedes buscarle y para que practiques lo que a ti, lo personal te guste o lo necesites, ¿no? Y realmente el papel de los coordinadores fue sugerir y supervisar las acciones educativas, y sobre todo motivar a los estudiantes para que realizaran su mejor esfuerzo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a continuación del ejemplo, la evaluación se vio más como una herramienta de revisión para ver si estaban manejando adecuadamente los conceptos, los conocimientos, y no tanto de reprobación. De hecho, pues no se reprobó a nadie porque todo el mundo trabajó bien, y la mayoría obtuvo las máximas calificaciones. ¿Por qué? Porque les retroalimentamos a tiempo, y entonces pues, se logró que todo el mundo entendiera bien lo que tenían que aprender, ¿no? Y sobre todo se le concientizó a los estudiantes sobre la problemática actual y futura de nuestra sociedad,
sobre los valores éticos que deberemos de tener para lograr pues un desarrollo sustentable y que pues culminaran el diplomado, ¿no? Entonces, los resultados fueron muy promisorios, muy adecuados. Tanto los coordinadores como los estudiantes, pues llegamos a la conclusión de que este diplomado es un buen ejemplo del nuevo modelo educativo que estamos proponiendo para el IPN en especial, pero pues que puede ser para cualquier otra institución y obviamente para las escuelas. Y ya como conclusiones, recapitulando todo lo que hicimos, es que ahorita aparentemente hay un momento propicio, que eso se parece a lo de neuroeducación. Resulta que en la neuroeducación hay ventanas o hay épocas propicias para cada cosa. Por ejemplo, para aprender ciertos sonidos de ciertas lenguas, solo se aprenden cuando tiene uno alrededor de 2, 3 años. Cuando está uno aprendiendo a hablar es cuando debe uno aprender ciertos sonidos, ¿no? Los japoneses, que son muy inteligentes en la gran mayoría, y los chinos no pueden pronunciar la R porque no aprendieron a pronunciarla cuando estaban en esa edad. Y ahora, por más que quieran, pues no pueden porque ya se les cerró esa ventana. Y así como eso, pues hay muchas cosas que hay que aprovechar el momento. Y ahorita es el momento para impulsar este tipo de modelos, ¿no? Ojalá pues nos hagan caso las autoridades. Debemos ser más eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje para capacitar en hábitos y habilidades que ayuden a resolver problemas actuales y futuros, cambiantes y complejos que requieren enfoques sistémicos innovativos de solución. O sea, debemos de enseñar a la gente a ser creativa e innovativa. Debemos buscar ser más sustentables, porque de nada vale que desarrollemos mucha tecnología, mucho conocimiento y todo, si eso se aplica para destruir al medio ambiente o para hacer guerras, ¿no? Eso pues va en contra de la naturaleza, eso no debería ser. Y ser más productivos en términos reales de resultados deseables, o sea, no productivos solo en términos económicos, que desgraciadamente la mayoría de los paradigmas neoliberales sobre todo era producir más dinero, que se maneje más dinero, sin ver los impactos ambientales y sociales que eso pudiera tener, ¿no? Entonces, no se trata de ser más productivos en términos económicos, sino de lo deseable. Lo deseable es que haya mayor número de gente desarrollando su potencial creativo, siendo más sana, más feliz, etcétera, ¿no? Ya no aquí lo dice ser más sana en el sentido de que tengamos hábitos higiénicos, hábitos saludables, para mantener nuestros niveles óptimos de salud física, mental y espiritual, y ser más autorregulables, es decir, hay que evaluarnos para ver si vamos por el buen camino o no. Y ya para terminar, creemos que ahora es el momento, ahorita es la ventana para que las autoridades y profesores del IPN preparen e implementen este modelo neuroeducativo que va a ayudar a construir a un país y un mundo mejor para las actuales y futuras generaciones, más sustentables, sano y feliz. Y algunas frases de apoyo, lo que decía el libro de Francisco Mora, solo se puede aprender aquello que se ama. Otra frase es: el docente debe predicar con el ejemplo, haciendo lo que dice que se debe hacer, y el alumno imita generalmente con la famosa imagen espejo. Eso también es de la neuroeducación. Y por último, el docente debe enseñar con emoción, con pasión, con movimiento. Es bien importante. Yo no me moví ahorita porque la cámara pues tendría que estar moviendo todo, pero lo ideal es que el profesor esté de pie moviéndose para que inclusive haga que los alumnos muevan la cabeza de un lado a otro, y eso activa ciertas regiones del cerebro que ayudan a que aprendan mejor, ¿no? Y obviamente hay que cambiar tonos de voz, de vez en cuando dar sorpresas, o sea, meter otros artilugios para la vista, el oído o el tacto, y eso ayuda a que se retenga mejor lo que se aprendió. Y bueno, hay una pequeña bibliografía, pero fíjense que ayer y antier anduve buscando más bibliografía. Es increíble, en YouTube, si ponen el tema en YouTube, neuroeducación o neurociencias, hay cientos, quizás son miles, de videos, tanto pequeños de 5 o 10 minutos hasta de hora, hora y media, que hablan sobre el tema. Entonces, hay mucho material para profundizar, además de los libros y artículos, ¿no? Entonces, pues creo que vale la pena que trabajemos este tema. Espero que les haya inspirado para que ustedes se metan a este tren.
de buscar unas nuevas alternativas mejores para nuestro país, para nuestra institución, todo eso, ¿no? Y gracias por su atención y pues con todo gusto les contestaré las preguntas que surjan. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, doctor Francisco. No, pues muy interesante. Creo que a todo mundo nos brincan algunas cosas. Sí, ya vi tu mano, Beatriz, dame un segundo, porque sí quería yo también hacer un comentario, pero hablaré después de Beatriz, porque sí hay algunas cuestiones que me brincan, que me gustaría comentarlas, doctor. Pero adelante, Beatriz, por favor. Sí, mucho ruido. ¿Se está viciando tu sonido, Beatriz? No sé si sea cuestión de tu micro. O si quieres, pon la pregunta por el chat y yo la reproduzco por acá porque sí se está perdiendo, no se escucha lo que estás comentando. Ok, bueno, en lo que Beatriz arregla su situación, fíjense que, bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar por el momento, sino fíjese, doctor, que a mí me gustaría comentar ahorita varias de las cosas que dijo me brincaron. Y bueno, recuerdo que hace algunos años empezó el modelo de competencias, como usted comentaba, y por ejemplo, para el caso particular de física, se hizo con el informe Turing. Esto fue en 2007, entonces ya es un poquito anticuado, pero recuerdo que tuve la oportunidad de tener una charla para hacer una entrevista con el representante de Cuba, porque el modelo Turing se juntaban o se invitó a 12 profesores de 12 diferentes países para hacer la propuesta de competencias a desarrollar en diferentes programas, en ingeniería civil, en enfermería y en el caso de física. Estaban estos 12 representantes. Curiosamente, por ahí anda Edgar, el representante de México era de la Universidad de Sonora, pero no me desvío. Platicando con el doctor, era el doctor Osvaldo de Melo, el representante de Cuba. Él me comentó, yo le decía, bueno, ¿y cómo fue que propusieron las 22 competencias? Me dijo, mire, muy sencillo. Nos reunimos los 12, que en ese caso, si no me recuerdo, fue en Argentina donde los reunieron, y empezamos a proponer competencias. Claro que las competencias para física pues son más o menos las usuales, resolución de problemas, capacidad de experimentación, etcétera. Pero yo propuse que para un físico una competencia que debía de desarrollarse también era la actividad física y deportiva, que dentro de los programas se desarrollara esto. Se fui de los 12 el único que la propuso y los otros 11 me bloquearon. No, decían que eso no era importante para un físico. Y eso a mí me brinca, ¿no? Porque, bueno, yo soy físico y pues como por ahí viene algún programa, no es que uno vea muchos físicos viejitos muy sanos. ¿Por qué? Porque no se desarrolla esa competencia y esta importancia que se le debe dar. No importa que seas físico o que seas en un programa de física o dando la clase de física, sino que sí es importante y más con lo que usted comenta. No sé si me quisiera hacer algún comentario al respecto, porque sí me brincó mucho esto de la actividad física que a veces por el área en la que nos desenvolvemos pensaríamos que no, nada tiene que ver la situación de física o ya incluso la parte lúdica, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo lúdico esa parte. Pero bueno, entrando por el lado de la activación física, resulta que han hecho estudios precisamente en esta área de la neuroeducación y han visto que las personas que se ejercitan, de preferencia en la mañana, pero bueno, si no hay tiempo, bueno, tal vez a mediodía, y en la noche no. Curiosamente, es importante los horarios. La activación física nos da energía, suena paradójico y contradictorio, pero así es. O sea, si uno empieza a hacer ejercicio, como que se despierta más y como que tiene más ganas de hacer cosas. Entonces, se ha visto que sí conviene que haga uno ejercicio a diario. Bueno, hasta hacen campañas que camine uno media hora diaria por lo menos, ¿no? Pero no es cualquier caminata, debe ser caminata que nos haga respirar más rápido, que casi nos quite el resuello. Eso activa el corazón, activa la oxigenación del cerebro y entonces funciona mejor el cerebro al estar bien oxigenado y activado, por así decirlo, ¿no? Entonces, repito, sería ideal, deseable que todo mundo, desde los niños chiquitos, que son los que tienen más energía y necesitan desarrollar más sus músculos, hiciésemos ejercicios físicos desde la mañana.
y no necesariamente tienen que ser los mismos a diario, ¿no? Bueno, caminar sí, porque todos caminamos, pero no sé, estiramientos, yoga, tai chi, etcétera. Hay muchos apropiados para cada edad. Y también depende de los gustos y preferencias. Hay gente que le gusta más karate, otros tal vez yoga, etcétera. Entonces, ese sería un aporte de la neuroeducación, de que sí se fomente la activación física, ya sea dentro o fuera de la escuela. O sea, que sea casi un hábito, una obligación de diario hacerlo, y nosotros veríamos que funcionábamos mejor mentalmente y emocionalmente, ¿no? Entonces, pues lástima que no le hicieron caso a su compañero, porque pues hasta el nombre tiene, ¿no? Educación, activación física, educación de activación física. Y así le llamaban cuando yo estaba en primaria, creo que le llamaban educación física. Y lamentablemente no tiene el apoyo porque pues hay prejuicios, ¿no? No, tú eres intelectual, ¿cómo vas a andar corriendo ahí como cualquier vulgar ciudadano? No, están mal, todos somos ciudadanos, todos somos humanos. Y además hay un aspecto histórico. Tal vez han oído esa teoría, ¿no? Que el Homo sapiens sapiens tenemos alrededor de 150 mil años. No se ponen de acuerdo porque, bueno, no es fácil predecir. Pero durante el 99% del tiempo, es decir, hasta hace pocos años, siempre hemos sido muy activos. O sea, éramos recolectores. O sea, de hecho, hasta la Revolución Agrícola hace 10,000 años, siempre andábamos o cazando animales para comer o recolectando frutas y verduras para comer. Y prácticamente todo el día andábamos para arriba y para abajo, sobre todo los hombres, ¿no? La mujer a veces se quedaba a cuidar a los niños o cocinar, qué sé yo. Y estamos programados genéticamente para hacerlo. Y ahorita esto nos está creando muchos conflictos porque pues, nuestro cuerpo, nuestra mente está diseñada para eso, pero la estamos obligando a estar sentados prácticamente todo el día frente a una computadora, casi sin movernos. Entonces, eso nos crea muchos problemas hasta mentales, ¿no? Y no se diga de físicos, ¿no? Por eso viene el sobrepeso, la obesidad y todo eso, nos genera demasiadas enfermedades. Entonces, una forma de tratar de solucionarlo es esa, que hagamos más ejercicio, que nos paremos cada media hora, que no sé, inclusive dentro de la oficina se pueden hacer estiramientos, o sea, ya hay trucos que nosotros vemos en el diplomado. Pero sí, qué interesante su pregunta y que ojalá, repito, ojalá las autoridades pues estimulen, pero no nada más las autoridades de las escuelas, también en las empresas, en los obreros, los oficinistas. Yo leí que en Japón cada hora los obligaban tanto a los obreros como a los oficinistas de que se pararan y se puedan hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque vieron que sí que funcionaban mejor en lugar de estar las 8 horas sentadas, porque tal vez trabajen bien 1 hora o 2, pero ya después de eso, ya, por más que hagan, a mí me pasa. Yo, si me quedo sentado más de 2 horas en un lugar, ya estoy leyendo, pero no se me queda nada, o estoy escribiendo y puras cosas ilógicas, ¿no? Entonces, no, yo mismo llegué a descubrir eso de que sí era necesario, al menos para mí, estarme parando cada hora o cada media hora, ¿no? Y pues ojalá entiendan las autoridades que así se debe de hacer. Gracias por la pregunta, doctor. Claro, doctor. Sí. Beatriz ahora sí nos manda aquí por el chat el siguiente comentario. Sabemos que la plasticidad del cerebro permite incrementar el aprendizaje. Como personas adultas, sabemos los avances neurológicos que favorecen el aprendizaje, activación física, alimentación, reflexión técnica, pomodoro, etcétera. Pero no lo realizamos. ¿Cómo cambiar de saberlo a hacerlo? Me parece que es complicado, pero bueno. Híjole, esa es la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Se acuerda de aquel programa hace muchos años? Sí. En Canal 13. Sí, de Pedro Ferriz, ¿no? Pedro Ferriz, exacto. Sí, exactamente, ese es el papel de nuestro diplomado. Estamos tratando de convencer a los profesores en año sabático. Fíjese que estuvo muy interesante este diplomado porque todos los alumnos que entraron eran maestros en año sabático, muchos de ellos con grado de doctor, que la verdad impresiona. Dicen, no, pues no puedo darle cualquier tema, tiene que ser un tema bastante profundo y bien documentado y todo, ¿no? Para que no nos balconeen los mismos doctores
en varias disciplinas, no eran precisamente en este tema, sino gente interesada en su salud y que quería aprender nuevos hábitos para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, ahí una de las estrategias que seguimos nosotros era empezar con el primer módulo que se llamaba La Salud en México, un poco hacerles consciente de que hay una gran problemática aquí en el país, bueno, y a nivel mundial, pero concentrarnos en el país, de que debido al sobrepeso y la obesidad se estaban generando otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, cáncer de ciertos tipos, etcétera, y que debíamos de empezar por ahí, ¿no? O sea, y bueno, es un buen comienzo, sí se les concientizó y muchos de ellos sí se motivaron para luego ir aplicando cada uno de los temas de cada uno de los siguientes módulos. Uno de los primeros era, el segundo módulo era sobre alimentación y nutrición. O sea, sí se trata de comer, pero no comer cualquier cosa, ni a cualquier hora, ni en cualquier cantidad. Era, por ejemplo, el desayuno, repito, tiene que ser equilibrado y sin exceso de calorías, ¿no? Porque resulta que a veces uno tiene tendencia a comerse o a tomarse un jugo de naranja, que pues sí, es hipercalórico, y tiene una energía media hora, pero luego viene una bajada de glucosa que, híjole, ya no saben qué hacer. Entonces, no, hay que alimentos integrales que se dosifican y que le hacen a uno durar pues varias horas sin problema. Igual a la comida, ¿no? Y la cena debe ser mínima, o sea, para, pues sí, sobrevivir la noche, pero inclusive sobre el camino encontramos que era bueno lo que le llaman ayuno prolongado, o sea que a veces era mejor no cenar y pasarse unas 16 horas sin comer nada. Eso ayuda al metabolismo a que funcione muy bien al día siguiente. En fin, fuimos aprendiendo detalles, pero el primero es la motivación. Y luego al final vimos un tema en el módulo 5 de la salud sistémica, que esa incluye la salud ambiental. La salud ambiental es todo lo que respiramos, por ejemplo. Pues aquí en la Ciudad de México ha mejorado la calidad del aire, pero híjole, los que viven cerca de las zonas industriales respiran mucho contaminante que les puede provocar ciertas enfermedades, ¿no? Y lo mismo puede ser para la hora de comer, que ese tema como que debemos profundizarlo. Mucha gente come alimentos chatarra no porque quiera, sino porque es lo único que tiene accesible tanto en precio como en la distancia. La gente que trabaja en Santa Fe, por ejemplo, que es una zona muy rica, aparentemente, pero los trabajadores de a pie, pues salen a comer allá afuera y lo único que les ofrecen a veces es pura comida chatarra. Entonces, por más que quieran comer sano, pues no hay opción. Y ese es un tema que queremos profundizar más adelante, porque el gobierno debería de procurar suministrar alimentos sanos accesibles a toda la población. Y ahorita pues todavía no se logra, ¿no? O sea, que seamos autosuficientes en la producción de alimentos sanos aquí en el país, que ya se perdió por el neoliberalismo, que se concentró en producir solo alimentos que se puedan exportar y los de consumo nacional, pues no. Y entonces ahora tenemos que importar maíz, frijol, arroz, muchas cosas que no es posible. México es un país muy extenso, muy rico, y se dejó perder. ¿Por qué? Por el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, ojalá con el nuevo modelo, que es más sostenible, más sustentable, se produzca alimentos sanos, orgánicos, cerca de las grandes ciudades, bueno, de las pequeñas también, y que esté accesible un alimento, para que la gente consciente que tenga pocos o muchos recursos pueda alimentarse sanamente, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy complejo y no es fácil de lograr. Primero porque los humanos somos muy flojos, la mayoría. No queremos cambiar nuestros hábitos porque implica, y eso también es aportación de la neuroeducación, generalmente queremos funcionar en automático porque eso representa menos esfuerzo, menos gasto cognitivo. Entonces, si así estamos haciéndolo siempre, pues queremos seguir la inercia de las costumbres. Entonces, habrá necesidad de cambiar ciertas inercias para que pues nos comportemos más sanamente, más adecuadamente, ¿no? Y no, la respuesta todavía no la tenemos, andamos buscándola para que a nivel individual yo creo que sí se puede. Yo creo que la mayoría de los alumnos de este diplomado sí salían conscientes, sí tienen la capacidad económica, el raciocinio para aplicarlo.
Y aún así, a lo mejor no les gusta hacer deporte y habrá alguno que no lo haga. A algunos les gustan mucho ciertos alimentos, ¿no? Que hay que reconocer, los alimentos chatarra, la mayoría tienen buen sabor. A mí en lo personal me gustan, pero yo sé que no debo hacerlo, pues no lo hago. Salvo raras excepciones, ¿no? Cuando hay fiestas, pues hay que botanear y todo. Pero el 90% de las ocasiones, o quizá el 80%, sí hay que respetar esos hábitos. Y no hay problema, si un día nos desbalagamos y hacemos alguna locura, no pasa nada. Lo malo es que lo hagamos el 80% de las veces, alimentarnos mal o no hacer ejercicio el 80% de las veces, entonces eso es lo que sí nos va a provocar mucho problema. Pero sí, eso a nivel, por un lado personal, uno debe tener la decisión, la convicción de lo que debo hacer, y por otro, que las instituciones encargadas, desde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Comercio y demás, propicien los alimentos accesibles o los lugares accesibles para hacer ejercicio, porque también mucha gente dice, no, pero es que aquí no hay dónde ir a correr, no hay dónde, es muy inseguro, que también es otro problema, no puedo salir a caminar porque me asaltan. Híjole, pues sí, tienen razón. Pero bueno, puede uno hacer ejercicio en la casa. O sea, repito, con YouTube hay muchos ejercicios que los hace uno en la sala, en el lugar donde uno tenga oportunidad, y no es necesario salir a la calle a correr, ¿no? En fin, es un tema todavía por resolver, pero buena pregunta, Claro, muy interesante. claro, doctor Francisco. Tenemos otra pregunta por acá de Anaí. Dice, buen día, doctor, excelente charla. Aplicando este modelo, ¿cómo medir el aprendizaje significativo del estudiante? Bueno, es el tema de la evaluación que también es muy importante. Lo mencioné un poco en la presentación. Hay que ver a la evaluación no como un sistema punitivo, ¿no? De que, no aprendiste, pues te repruebo y tienes que volver a cursar todo, ¿no? Sino más bien verlo como una parte del proceso de aprendizaje. Muchas veces pues no le captamos la idea, definitivamente por nuestros antecedentes, por nuestras limitaciones. Todos tenemos algún tipo de limitación. A veces no entendemos y obviamente cuando nos preguntan algo, pues no lo manejamos bien. Entonces, nosotros lo manejamos este sistema de evaluación, repito, no como punitivo, no para reprobar, sino para retroalimentar el proceso y decir, no, mira, aquí me entendiste mal, no se trata de irse por aquí, sino de irse por acá, y pues no sé, consulta más información o inclusive platica con tus compañeros. A veces, como hablan el mismo idioma, sobre todo en alumnos que son de la misma edad más o menos, entonces más de alguno les explica en el lenguaje que ellos entienden. Hay una brecha generacional normalmente entre los maestros que están dando licenciatura, por ejemplo, y los alumnos, ¿no? Los alumnos andan en un rango de edades de, no sé, 18, 20, 22 años, y los maestros, la mayoría andan arriba de los 30. Entonces, aparentemente son jóvenes todos, pero no, ya es otra generación. Entonces, a veces no se entienden. Y en cambio, cuando son del mismo grupo, es más fácil que alguno de ellos, es lo bueno de trabajar en equipo, que alguno sí entiende mejor y sabe explicarlos. Y además eso tiene otro gran aspecto muy interesante que se los dije. Cuando uno enseña es cuando realmente entiende las cosas. Si uno logra explicarlo de una manera sencilla, un fenómeno complejo, pues quiere decir que ya lo entendió. Y si se lo logra explicar y el otro compañero ya te entendió, pues ya es la mejor manera de demostrar que sí aprendiste, ¿no? Y aprende el que enseña y aprende el que aprende, valga la redundancia. Y hay un aspecto interesante, un maestro de acá de posgrado que trabajamos, da clase de matemáticas, y él los obliga a trabajar en equipo y les dice, de un grupo de, por ejemplo, 5, ¿no? Yo voy a escoger al que exponga el trabajo que les dejé al equipo. Y entonces eso los obliga a que le ayuden al que va más atrasado. Porque qué tal que el maestro le diga al que, porque uno se da cuenta, no, este es el más atrasado, es este, a ese le voy a preguntar. Entonces eso obliga a los compañeros a que le enseñen al que va más atrasado para que la calificación global no les afecte a todos, ¿no? Aunque yo luego platiqué con el profesor, le dije, oye, pero es injusto, ¿no? Porque hay unos que sí dominan el tema y otros que no. Dice, pues para que se solidaricen y para que aprendan todos. Y bueno, la verdad no sé si sea lo mejor, pero bueno, cada quien tiene su estilo de enseñar y de evaluar. Y simplemente yo digo que lo de la evaluación es más que nada para
perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no tanto para reprobar. Pero bueno, está por verse, ¿no? También es un tema muy interesante lo de la evaluación. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Bueno, a reserva de que alguno de los otros compañeros tengan otra pregunta, me gustaría mientras hacer un comentario, porque otra de las cuestiones que usted platicaba era esta situación de los ciclos circadianos. Y lo comento porque, bueno, hay lugares, bueno, como le comentaba antes de iniciar la transmisión, pues nuestro posgrado tenemos estudiantes a lo largo de todo el mundo, pero en particular en Latinoamérica. Y algo que siempre me ha brincado, y creo que ahorita no tenemos ninguno de los compañeros colombianos, es que en Colombia tienen un sistema muy, bueno, que yo no comparto y se lo quiero comentar para conocer su opinión. Ellos, por ejemplo, empiezan las clases y me brinca porque son algunas de física, porque es lo que hemos tenido aquí con nuestros estudiantes, a las 6 de la mañana. Tienen clase de 6 de la mañana y la última clase es la clase de 10 de la noche. Y lo comento porque incluso tuvimos el caso de un estudiante que se graduó con nosotros de la maestría, el maestro Rubén Albarracín, de allá de Bogotá. Y él decía, es que yo tengo que dar clase de 6 a 7, tengo una. Y mi última clase del día es la de 10 a 11 de la noche. Y aparte estaba haciendo el posgrado. Y evidentemente era alguien que llegó un momento que estaba devastado, no estaba totalmente rebasado. Y en otros lugares, le comentaba que estoy ahorita acá en Chile, por ejemplo, está prohibido, ahí sí, incluso por ley, dar clases antes de las 8 de la mañana. Nosotros en México estamos como que en el intermedio, ¿no? Muchas clases empiezan a las 7 de la mañana y en algunas escuelas, particularmente privadas, aunque también en algunos casos, por ejemplo, creo que la propia CIME tiene alguna clase que es de 8:30 a 10 de la noche. Entonces, no sé, ¿qué opina de esto con respecto a eso de los horarios, precisamente por lo que comentaba de Sí. los ciclos circadianos? Sí, sí, pues yo no sabía que se podía llegar a ese nivel de prohibirlo por ley, pero viéndolo bien, sí, sí valdría la pena, ¿no? A mí no me gusta prohibir nada porque luego crea tentaciones y la gente por violar la ley lo hace. No, simplemente apoyarse en las aportaciones de la neuroeducación, de las neurociencias, de la psicología cognitiva y todas ellas, que han llegado a esa conclusión de que la mente funciona mejor cuando ya está de día, cuando hay luz inclusive. O sea, porque puede estar de día, pero uno está encerrado en un salón que no hay ninguna luz natural, pues tampoco funciona igual. Debería ser como son los edificios acá en Zacatenco, ¿no? La mayoría están orientados, el edificio es oriente-poniente. Casi siempre la luz nos llega del lado sur y eso estimula a las hormonas para que esté uno despierto, ¿no? Entonces, creo que sí, efectivamente, por lo menos las materias difíciles se deberían de dar, repito, a partir de las 10. Y las que no sean tan difíciles, como pueden ser humanidades, qué sé yo, entonces a lo mejor sí empezar a las 8. Sería buena idea, fíjese. O sea, a las 7 hay veces que todavía está oscuro. Entonces, no funciona. El proceso de enseñanza-aprendizaje no funciona en función de las hormonas que tenemos, ¿no? Entonces, es lo que les decía, es cuestión de aprovechar los conocimientos que nos está dando estas disciplinas de la neurociencia, neuroeducación, y que los que programan las materias respeten esos horarios, por un lado. Y por otro, por ahí les mencioné, no vale la pena tanto la cantidad, sino la calidad. O sea, nada ganamos con aprender un chorro de información que luego no la volvemos a usar. Porque así pasa, ¿no? Yo hice una autoevaluación. Para validar y dar el título de ingeniero mecánico, yo empecé siendo ingeniero mecánico, pero ya lo superé, ya aprendí muchas cosas más. Quise hacer el examen, que son como cerca de 1000 preguntas, y que si las contesto actualmente yo, no sé, más del 60%, ya me ponen un 6, ya pasé. Pues siendo honestos, no alcanzaba ni al 30%. O sea, si ahorita me hicieran el examen de ingeniero mecánico, no la pasaría. ¿Por qué? Porque son muchos datos memorísticos. Yo nunca he sido fan de aprenderme datos memorísticos, ¿no? Y entonces, pues sí, por mi formación no la haría. Y es cierto, o sea, haciendo un examen de conciencia de todo lo que aprendimos,
realmente lo único que volvemos a utilizar son los hábitos de cómo, por ejemplo, resolver problemas. Yo me imagino que ahí en física es mucho de eso, ¿no? De entender algún fenómeno y luego cómo resolver problemas de esa área, ¿no? No sé, de la luz, del movimiento, etcétera, ¿no? Y obviamente las leyes de Newton y a lo mejor ahora lo de Einstein. Pero fuera de eso, pues ¿para qué se aprenden muchos valores, no? O sea, realmente a menos que los estén usando constantemente, sí los memoriza uno, pero no, lo que hay que aprender realmente son formas de resolver problemas o manejar conceptos. Yo creo que también ahí manejan muchos conceptos. Entonces, bueno, eso sí, hay que saberlo explicar, saberlo repetir, entenderlo sobre todo, para que cuando uno lo aplique ya en un problema real, pues sepa uno cómo resolverlo. Pero bueno, volviendo al tema porque soy dado a salir y volver a entrar yo. Aún en mis clases, salpico de anécdotas mis clases para hacerlas interesantes. Y esa es una recomendación de la neuroeducación, de que para evitar la monotonía y para que los alumnos más o menos pongan atención, salirse un poco del tema, y será, caray, es un nuevo tema. Después de 15 minutos, repito, se aburren, y entonces hay que salirse un poco, volver a entrar, y que estén ligados, pues, porque los vuelve uno a aterrizar en el mismo tema y sigue uno explotando lo más que se pueda, ¿no? Pero bueno, entonces, a veces les digo, ¿y cuál era la pregunta? No, sí, porque a veces le va uno la onda, se mete tanto en la anécdota que ya no sabe. Pero sí, más o menos es la forma que yo veo de cómo se puede resolver ese problema. Y sí, los horarios son definitivos, tanto el horario para hacer ejercicio como para comer, como para estudiar. Y somos animales de hábitos. Debemos de habituarnos a dormir de tal a tal hora. Bueno, yo en lo personal procuro a las 9 ya estar casi en la cama, y eso sí, soy madrugador, me levanto a las 3, 4 de la mañana. Hay que cumplir un ciclo por lo menos de 7 horas para los adultos. Los niños generalmente debe ser 9, 10 horas. Tienen que dormir a diario. Si no duermen, al día siguiente andan perdidos. Eso es uno. La otra, los horarios de comida igual. Uno debe de cenar, repito, 2 horas antes de irse a dormir. Yo tengo que estar cenando a las 7 y algo muy ligero. O a veces de plano no ceno, digo, ahorita me siento lleno, no ceno. Y al día siguiente, pues sí, desayunar a cierta hora para que yo pueda llegar a la escuela y empezar a trabajar. Procuro almorzar por ahí a las 10, 11 de la mañana. Casi estilo gringo, ¿no? Los gringos almuerzan al mediodía y cenan como a las 5 o 6 de la tarde. Y ahí acostumbran cenar fuerte y eso no es bueno. Hay que cenar ligero, la comida de la mañana o del mediodía sí deben ser un poco más fuertes. Y el ejercicio, bueno, si no pueden en la mañana, hacer ejercicio en la tarde también es bueno, pero deben de pasar 2 horas después de hacer el ejercicio, porque repito, se activa uno mucho. Y cuando sea uno más creativo, en mi caso yo en la mañana soy más creativo, soy más despierto, bueno, es la hora que hago ejercicios de resolución de problemas o leer algo para aprender, qué sé yo. Y en la tarde es para relajarme, porque también en la vida hay que llevar un equilibrio, ¿no? La vida no es puro trabajo, ni es pura diversión. Entonces hay que saber equilibrar y socializar, es bien importante. Un tema que vimos en este diplomado fue en qué lugar del mundo tienen la mayor esperanza de vida y viven más tranquilos, más felices. ¿Algunos de ustedes saben? A ver, los voy a hacer participar. No sé si están dormidos o presentes. No Bueno, saben. a ver, Bueno, chicos, a ver, a ver, compañeros, si para que tienen alguna participen, idea, para que sea, sí, o que digan algún lugar y ya yo les digo si sí o si no, ¿no? ya sea que lo comenten o lo pueden poner en el chat, por favor. Vamos, Ajá, sí. participen. Sí, le llaman los puntos azules. De hecho, hay un libro que se llama Blue Points, es en inglés. Y ¿por qué el nombre de Blue Points? Porque se le ocurrió al autor, anduvo investigando los lugares del mundo donde la esperanza de vida es mayor, y entonces le pusieron una chinche azul, digamos. A ver, aquí Por ahí pareció que... tenemos que Beatriz y Abraham coinciden en Finlandia, Carolina y Diana coinciden en Japón. Perfectamente bien contestada la última. Es en Japón. En Okinawa hay una zona que hay muchos centenarios de gente que vive más de 100 años, no los centenarios de aquí de México, que es una moneda de oro, ¿no? Que descubrieron, hay un término que le llaman Ikigai, perdón, Ikigai es otra cosa, Ikigai,
que tienen mucha motivación para vivir, llevan una vida muy sencilla y no comen al 100%, o sea, siempre dejan algo o sea, no comen a llenar como aquí en México, ¿no? Que, ay, ya me llené, ya no quiero más. No, ellos a propósito comen muy frugal, muy sencillo y entonces siempre están delgados, o sea, eso ayuda mucho. Son muy activos, a los 90 años todavía andan trabajando, muchos de ellos trabajan en el campo o siembran o alguna actividad. Y lo principal es la vida social. Cada 8 días tienen fiesta, se reúnen y como que eso les da alegría. Entonces eso es fundamental. O sea, hay que llevar una vida social o familiar, de compartir con los amigos, con la familia, con quien sea, porque somos seres gregarios, somos seres sociales. Y si nos refugiamos el 100% en nuestro trabajo o en alguna actividad, es malo para la salud. Entonces, debe haber un equilibrio, lo que les decía yo. Yo en la tarde es pura diversión, van un poco aquí con la familia, a veces con los amigos, y en la mañana sí, trabajar duro para pues, avanzar lo más que se pueda, ¿no? En fin, cada quien debe buscar su ikigai. Hay un comentario por ahí de... Tenemos un par de, yo creo que ya casi para ir cerrando, una Sí. pregunta rápida de Beatriz es, de acuerdo a la neuroeducación, ¿el racionamiento proporcional solo se relaciona con la madurez de la corteza prefrontal? Sí, es lo que dicen. De hecho, eso tiene que ver con ustedes que son docentes de física. Se supone que a los 28 años es cuando realmente se desarrolla la frente, el área de las decisiones y demás, y que ningún joven menor de 28 años debería de enseñar, porque todavía está inmaduro. Yo confieso que empecé a enseñar a la temprana edad de 22 años, ¿no? Y yo era muy inmaduro. Y aún así, pues enseñé repitiendo lo que a mí me habían enseñado. Pero según la teoría esta de la neuroeducación, deberían de empezar a enseñar después de los 28 años, que es cuando ya se desarrolló la zona prefrontal, que es lo que nos hace más humanos, que lo que nos da la capacidad de racionamiento, de decisión y demás, ¿no? Sí, eso es lo que dice la teoría y yo creo que sí es cierto. Pero por ahí había un comentario de que en Japón se suicidan mucho. Así es. Sí, bueno, es que aún en Japón hay regiones, y repito, la región de Okinawa, es al sur de Japón, es donde viven más sencillo y más activo, y son los que viven más. No tienen ningún comercio, no tienen hoteles, no tienen Oxxos, no tienen nada moderno. O sea, eso también nos debe hacer pensar. Viven muy sencillo, viven como hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Y tienen una cultura muy arraigada, de mucha actividad, de mucha sociedad, mucha relación social y todo. Y parece que eso es lo que ha ayudado. Por un lado, la actividad, por un lado, la alimentación, que es, repito, muy frugal, muy natural, casi nada empacado, y la actividad social, y que tienen ese Ikigai. Ikigai, hay un libro que dice, que así se llama, se lo recomiendo, y si alguien tiene interés, yo lo tengo en electrónico, también se los podré compartir, en el cual explica todo este movimiento que nos puede servir de inspiración. No quiere decir que seamos iguales que ellos, pero sí aprovechar muchas enseñanzas y aplicarlas en la medida de lo posible en uno mismo, ¿no? Ahora, volviendo a Japón, sí, efectivamente hay mucho suicidio, pero no nada más en Japón, en casi todas las sociedades muy desarrolladas, porque hay mucho estrés, mucha tensión de que, por ejemplo, los jóvenes son muy impulsivos. Entonces, ahí, en el examen de admisión a las escuelas profesionales, obviamente las que tienen más prestigio, pues son las más exigentes, son las que menos pasan, y muchos jóvenes tienen la idea de que o entro en el Politécnico o entro en la UNAM o ya no la hice en la vida, ¿no? Aquí en México se dio el caso de una chica que se suicidó porque no logró entrar a la UNAM, ¿no? No debe ser. O sea, la UNAM, el Poli, la UAM, en fin, tenemos buenas universidades, si no es una es otra. Es la poca capacidad de aceptación a la frustración. Entonces eso denota una enfermedad mental. Y allá en Japón y en Francia y en Alemania y todo, también hay mucho suicidio, sobre todo de jóvenes, por esa situación de que creen que porque no entraron en tal escuela ya no la hicieron en la vida. Y no es cierto, o sea, hay muchas opciones
en la vida que no necesariamente tienen que pasar por la escuela, ¿no? Inclusive a lo mejor ahorita me excomulgan aquí. No necesita uno pasar por una universidad, por una educación superior para realizar su potencial. De hecho, muchos que son autodidactas se desarrollan mejor que los que pasamos por la universidad o por el Politécnico, ¿no? Simplemente hay que tener suficiente autoestima, suficiente confianza en sí mismo y decir, bueno, yo puedo razonar y puedo desarrollar alguna carrera de técnico, inclusive yo desarrollar mi misma tecnología, ¿no? Y hay gente que le va muy bien. Steve Jobs, bueno, el creador ya saben de qué, pues él entró a la universidad y luego la dejó y se dedicó mejor a sus negocios y le fue súper bien. Y bueno, luego se enfermó y se murió, pero bueno, muchos de los que logran mayor desarrollo es porque lo hicieron por sí mismos, no esperando que un maestro me venga a resolver el problema, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor me excomulgan aquí porque estoy hablando de que no es necesaria la educación profesional. Además, miren, el problema de que todos tengamos educación profesional es que al rato nadie va a querer hacer trabajo manual, porque mucha gente tiene la idea de que el profesional es el que diseña y el técnico, el operario es el que opera y hace las cosas. Debe haber un equilibrio, o sea, así como la pirámide de la educación, ya ven, los doctores, etcétera, son los que están arriba y dirigen la investigación y la educación. Pues debe haber una base amplia de personas que trabajen manualmente y no tiene nada malo. El problema a veces es que les pagan mal, eso creo que es lo malo, ¿no? Que dicen, no, yo no quiero hacer trabajo manual porque me pagan muy mal, no. Entonces hay que buscar que sí se les pague bien a todo el mundo para que todo el mundo pueda sobrevivir dignamente y que sí, a lo mejor nos bajan el salario a los de arriba, también me van a excomulgar por eso, y que se les pague mejor a los de abajo para que haya una mayor justicia social, que también es bien importante lo que les dije de la ética, ¿no? O sea, no manejar una ética egoísta, elitista y demás, sino más bien una ética de solidaridad y de compartir. Por eso yo estoy contra la famosa competitividad. Yo creo que más bien hay que hacerlo solidario y comunitario y todo, ¿no? Pero bien, son posiciones políticas que cada quien debe tener. Pues no sé si haya otro comentario. No, pues ya con esto cerramos, doctora Aceves. Le agradezco mucho por cuestiones de tiempo. Este tema da para estarnos aquí todo el día y sobre todo pues nos saca un poco de la zona si no de la zona de confort, sí de lo habitual que manejamos en enseñanza de la física y que de todos modos se tendrían que tomar en cuenta este tipo de temas, ¿no? Le agradezco, creo que a todo mundo nos llevó a la reflexión y seguramente necesitaremos más de este tipo de pláticas, de charlas y pues con gran honor pues tendríamos la opción de tenerlo más adelante seguramente. Le agradezco. Claro. Y compañeros, pues con esto cerramos nuestra charla del día de hoy. Les agradezco. Los invito a la próxima que será dentro de 2 semanas, que será con la que ya cerremos este ciclo, que la va a dar el doctor José Luis Santana de la Universidad de Guadalajara. Y el tema que él nos va a dar es algo que nos debe de poner también a pensar, es la creación del programa de maestría en física educativa en la Universidad de Guadalajara. Es decir, yo le comentaba incluso al doctor Francisco antes de iniciar que tenemos todavía al día de hoy la etiqueta de ser el único programa en el país, pues ya no lo seremos, lo cual me parece también muy bueno por 2 cuestiones. Retomo lo que dice el doctor Francisco, no por competir, sino por poder colaborar, pero para colaborar necesitamos conocernos. Entonces, precisamente el doctor José Luis, egresado distinguido de nuestro programa, pues es de lo que nos va a hablar. Les agradezco a todos su asistencia y nos vemos dentro de 15 días. En este momento dejo de grabar.